Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a este espacio llamado Nuestro Maná en el Desierto. Abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 10 y verso 11. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, verso 10 y verso 11. Yo estaré leyendo estos versículos, sígame con su vista. Dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Amado Padre que está en los cielos, en esta mañana, mi Dios, agradecemos su cuidado, su protección que ha tenido con nosotros. Y Dios, rogamos que usted pueda ayudar a nuestras mentes, nuestros corazones a entender su palabra, a fin de que podamos entender cuál es nuestro propósito en esta tierra como iglesia. En el nombre de Cristo se lo pido. Amén. Las actividades tienen un propósito día a día en nuestra vida diaria. Las instituciones establecidas también tienen un propósito. Y si esas instituciones tienen un propósito, mucho más la iglesia. La iglesia tiene un propósito con las cuales existen. La iglesia tiene un propósito en la tierra y es glorificar a Dios. Ese es el propósito. Es cierto que tiene que salir a ganar almas, es cierto que tiene que dar buen testimonio, es cierto que tiene que crecer, pero el propósito principal es glorificar a Dios. ¿Pero qué es glorificar? Es dar un trato digno de honor debido a su gloria divina. Debemos glorificar a Dios porque es correcto, por su divina gloria, por su divino poder, por quién es Él. Cada creyente ha recibido un don, y ese don de alguna manera tiene alguna función especial para ejercer como miembro de la iglesia, como miembro y parte del cuerpo de Cristo, y nosotros debemos administrarlo correctamente. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Administrando nuestro don que hemos recibido. Y nosotros debemos administrarlo de tal manera de que no seamos terminales, sino que seamos bendición a otras personas. Dios quiere que la iglesia sea el medio de bendición a este mundo. Y no quiere que solamente la iglesia tenga bendiciones, sino que pueda ser de bendición a todo el mundo, al pueblo en donde está, al estado donde está, al país en donde se encuentra. Si somos canales de la gracia de Dios para que glorifiquemos a Dios por medio de Jesucristo, ¿cómo debemos hacerlo? ¿De qué manera? Bueno, para eso hay tres formas o tres momentos en que la iglesia glorifica a Dios. Y uno de ellos es cuando la iglesia tiene comunión con Dios. La Biblia nos muestra que la iglesia primitiva estaba en comunión con Cristo y por esta causa Dios manifestaba su poder ante las personas. El libro de Hechos nos dice claramente esto. Hechos 1:14 nos dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con la María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. ¿En qué momento se glorifica Dios? Cuando la iglesia tiene comunión con Él. Y esto sucede al desarrollar la estructura y el poder de la iglesia. ¿Y cómo es eso? Cuando estamos unidos. Dios puede tener comunión con su iglesia cuando hay unidad. Cuando todos tienen un mismo sentir, son unánimes en lo que están haciendo. Cuando esto sucede, entonces Dios puede actuar en la iglesia. Asimismo, al dar testimonio ante las personas, capítulo 2, versículo 42 nos dice acerca de esto. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Al permitir, al estar la iglesia unida, ellos desarrollaron un buen testimonio ante las personas, porque las personas veían que esta iglesia primitiva estaba unida, no solamente unida en el sentido corporal, sino unida en la doctrina, unida en las necesidades, unida en las oraciones. Y esto permitió dar un buen testimonio ante las personas y finalmente manifestar el poder de Dios. Capítulo 12, versículo 5 nos dice acerca de esto. Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Versículos antes nos dicen que Pedro y Jacobo fueron encarcelados. Jacobo murió, pero Pedro quedó encarcelado. Al saber esto la iglesia oraba,
porque ellos habían entendido que debían estar unánimes, habían entendido de que debían dar buen testimonio entre las personas, y por ende Dios permitió conceder sus peticiones. Y vaya manera en que Dios contestó sus oraciones, mandó un ángel. Cuando la iglesia tiene comunión con Dios, se mantiene unida, da buen testimonio ante las personas y finalmente permite que Dios manifestara el poder. Dios manifiesta su poder a través de la iglesia. Y eso solo sucede cuando la iglesia tiene comunión con Él. Asimismo, ¿qué otro momento sucede, hermanos? Cuando la iglesia evangeliza. La palabra de Dios nos enseña que tenemos una comisión, una obligación, una responsabilidad, y el compartir el evangelio a toda criatura significa esa comisión. Mateo 28, 19, 20, un pasaje conocido por nosotros y muy popular, diciendo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué se glorifica la iglesia? ¿O cómo Dios es glorificado cuando la iglesia evangeliza? ¿Por qué? Porque la iglesia es el instrumento que Él ha diseñado para la difusión del evangelio. Es el instrumento, es el medio. Cristo ya no volverá a venir a morir. Ya murió por su iglesia y esa iglesia tiene que dar el fruto necesario. Es el medio, es el canal. ¿Para qué? Para que el evangelio sea difundido hasta lo último de la tierra. Y asimismo porque la iglesia asume el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5. Segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 20, nos dice acerca de esto: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La iglesia asume una responsabilidad, un papel, y es la reconciliación. Nosotros somos, queramos o no, si usted aceptó a Cristo, es un embajador, es un reconciliador. ¿Y qué hace un embajador? Va entre otras personas con el propósito de establecer la paz, establecer relación entre esas personas con otras personas. Y en este caso, el propósito es mantener y realizar la reconciliación entre las que no conocen a Dios y con las que sí conocen, y con las que conocen a Dios, pero sobre todo a las personas, simplemente con Dios. Mantener una relación que los que no conocen a Dios y simplemente Dios. Nada más. Ese es el instrumento, ese es el ministerio. Mantener, reconciliar. Porque en el momento que el hombre pecó, toda relación que tenía con Dios quedó rota. ¿Y qué corresponde ahora a la iglesia? Reconciliar. Reconciliados hoy, dice el Señor. Dice un himno. Ese es el propósito de la iglesia, asumir el ministerio de reconciliación. De esa manera, Dios es glorificado cuando la iglesia evangeliza. Solamente así. Y finalmente, cuando la iglesia se edifica. La Biblia nos muestra que uno de los beneficios del creyente es ser miembros de la iglesia de Cristo. O como Pablo lo presenta aquí, ha venido a ser piedras en la construcción de un templo santo. Efesios 2, 19 al 22 nos dice acerca de esto. Y como edificio debe edificarse, y esto es por la palabra de Dios. Cristo es la piedra angular, es la piedra fundamental, y a partir de ello tiene que construirse. Él es el fundamento. ¿Y cómo se va a seguir construyendo? ¿Cómo se va a seguir edificando? Por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el instrumento para que la iglesia se edifique. Pero ¿cómo es posible que la palabra de Dios pueda edificarnos? Primeramente, porque la palabra de Dios obtiene vida para nosotros. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18, nos dice acerca de esto. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por la palabra de Dios obtenemos vida. ¿Cómo supo que había pecado? Por la palabra de Dios. ¿Cómo supo que había una opción más? Es decir, un evangelio.
Por la palabra de Dios. ¿Cómo supo que podía tener perdón de pecados? Por la palabra de Dios. ¿Y cómo pudo aceptar a Cristo? Por la palabra de Dios. A través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, tuvimos vida eterna. Y eso es un paso muy principal. Y asimismo, al tener vida eterna, al tener vida espiritual, al ser resucitados, tener una nueva vida, por la palabra de Dios, el cristiano se nutre y crece. Primer libro de Pedro 2 nos dice: desead como niños recién nacidos de leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La iglesia se edifica cuando el cristiano usa la palabra y a través de ella se nutre y crece. Pero ¿cómo es posible eso? Cuando el cristiano la desea, cuando el cristiano la anhela como leche espiritual, como su alimento. Pero si el cristiano no es su deseo tener el alimento espiritual, no es su deseo leerla, no es su deseo escudriñarla, no es su deseo meditarla, entonces el cristiano no se nutre y por lo tanto no crece. Y asimismo, por ende, no glorifica a Dios. ¿Por qué? Por la palabra de Dios solamente sucede eso. Llegamos a tener, y es posible tener una vida espiritual tan pésima. ¿Por qué? Porque no anhelamos la palabra de Dios. Y una vez que deseamos la palabra de Dios tiene otro proceso, nos santifica. El libro de Efesios nos dice acerca de esto. Libro de Efesios capítulo 4 versículo 22 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por medio de la palabra de Dios, el cristiano se santifica. Es decir, el cristiano crece, madura, tiene y produce el carácter que es necesario como cristiano, semejante al de Cristo. Dice un versículo de los evangelios, Cristo dice: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos llegar a ser a la estatura de Cristo? Quizás nuestra vida tratando de vivir como dice Cristo, y toda la vida no nos podrá alcanzar para ser semejantes a Él, pero podemos crecer si llegamos al proceso de santificación en aceptar la palabra de Dios, vivirla, meditarla, y que Dios obre a través de su palabra en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. La iglesia es glorificada. Dios es glorificado a través de la iglesia cuando cumple su propósito. Estas son las formas: cuando tiene comunión con Dios, cuando evangeliza y cuando se edifica. Glorificar a Dios es el máximo propósito, más que la salvación, más que evangelizar, más que asistir, más que todo es glorificar a Dios. La pregunta es, hermano, ¿cómo contribuye a cumplir este propósito? ¿Lo está haciendo o no lo está haciendo? ¿O realiza lo contrario? Recuerde, hermano, Dios tiene que recibir la honra y gloria de vida, porque Él es digno. Tenemos muchas bendiciones y somos testigos de su misericordia. El propósito de esta iglesia debe ser glorificar a Dios, tal como lo dice Filipenses 2, 16 y 17. Que sea su propósito, hermano, contribuir a glorificar a Dios. Vamos a orar. Amado Padre que está en los cielos, en esta mañana, mi Dios, agradecemos el tiempo que nos permitió estar entendiendo y comprendiendo cuál es el propósito de su iglesia. Mi Dios, rogamos que realmente que su espíritu obre de tal manera de que cada creyente pueda entender cuál es su propósito dentro de la iglesia y solamente sea glorificar su nombre, mi Dios. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios le bendiga. ¿Qué?